Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a discutir acerca de cómo modelar pozos multilaterales en Crossfit. Entonces me pareció conveniente que recordásemos qué es un pozo multilateral. Un pozo multilateral es un pozo, ¿sí?, principal que además del pozo principal, que en este caso sería este pozo horizontal, tiene uno o más brazos adicionales, ¿sí?, que conectan el mismo yacimiento o diferentes yacimientos. Nosotros podemos conectar diferentes yacimientos con un multilateral. En este caso, fíjense que tenemos un pozo horizontal que fue fracturado y está contactando con un yacimiento, y después se perforaron uno y dos laterales distintos que están contactando otros dos yacimientos distintos. En este caso estamos contactando tres yacimientos distintos utilizando un solo pozo, uno de los cuales fue hidráulicamente fracturado, ¿sí? Entonces tenemos un pozo principal que tiene dos o más brazos que están conectados al pozo principal, y eso se llaman, estos brazos se llaman laterales, ramas, laterales, brazos. Nosotros lo vamos a llamar laterales en este video. Los pozos multilaterales tienen niveles de complejidad que va del 1 al 6 dependiendo de cómo se conecta cada lateral al pozo principal. Los pozos multilaterales son muy efectivos porque mejoran la productividad de los yacimientos. Al contactar más yacimientos, más áreas de yacimientos o distintos yacimientos utilizando un solo pozo, yo voy a mejorar la productividad. Además, puedo mejorar el factor de recobro incluso en zonas de baja tensión. Los pozos multilaterales se utilizan mucho para prevenir conificación. Fíjense que en este caso, en este dibujo, tenemos un pozo inclinado, ya no es vertical como el anterior, en el cual se perforó esta sección horizontal y desde este punto se sacó un multilateral que puede tener formas tan complejas como esta, que es una foto invertida. Y en este caso, un solo pozo está contactando dos diferentes. Debido a que podemos completar el pozo como si fueran dos pozos distintos, uno, dos o más yacimientos distintos. Como vamos a reducir costos porque nos vamos a evitar perforar toda la sección hasta el punto donde sale el multilateral. Eso va a reducir tiempo de taladro, va a reducir costo en los de perforación, etcétera. O sea, es mucho el ahorro, la reducción de costos que tenemos con el multilateral. Además vamos a tener un menor impacto ambiental. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos cabezales en superficie y también vamos a utilizar menos infraestructura de superficie. Vamos a poder controlar más yacimientos utilizando menos. Pero no todo, para pozos multilaterales, no todo es tan fácil. O sea, digamos, los pozos multilaterales son pozos muy complejos y son usualmente muy difíciles de perforar, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos con la gente del departamento de perforación de nuestra empresa, le decimos, mira, tenemos planeado perforar un pozo multilateral, les producimos a ellos ciertos dolores de cabeza. No solamente en cuanto a la complejidad del diseño del pozo, sino también logística. Los pozos multilaterales requieren herramientas de desviación, y no todos los taladros son capaces de perforar pozos multilaterales. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos una imagen de un pozo multilateral real que me tocó modelar en Prosper hace algunos años, eh, como consultor. Este es un pozo que está en Rusia. Este es un pozo de 65-45 que lo perforaron los rusos con 9 laterales. Y estos 9 laterales contactaban 4 yacimientos distintos. Yacimientos lenticulares, por supuesto. Pero con un solo pozo ellos estaban produciendo 4 laterales. Esto se puede modelar en Pro. Muchos de estos pozos se están produciendo utilizando, o sea, digamos, algunos yacimientos se producían utilizando el espacio lunar porque eran yacimientos de petróleo, y otros yacimientos, uno de los yacimientos se estaba produciendo por la teoría de producción porque era un yacimiento de gas. O sea, que también podemos producir distintos fluidos de distintos yacimientos utilizando el solo.
sea, los pozos multilaterales son realmente ventajosos. Pero como dijimos, son muy complejos de hacer. Bueno, en general, entonces, un pozo multilateral es un pozo que tiene una rama principal, un pozo principal, perforamos un pozo normal como hubiésemos perforado un solo pozo, y después podemos sacar diferentes líneas o laterales del pozo principal hacia uno o más yacimientos de interés. Vamos a aprender cómo modelar esto en Prosper. Nos vamos a Prosper. Ya yo tenía Prosper abierto, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que en Prosper vamos a crear primero el pozo principal tal cual hemos creado todos los pozos que ya sabemos crear, y después es que vamos a agregar los laterales, ¿sí? Pero básicamente al principio digamos, el proceso es el mismo. ¿Qué cambia aquí? En este caso nosotros vamos a perforar un pozo multilateral que va a contactar un yacimiento único, que va a ser un yacimiento de gas seco, ¿sí? Entonces el fluido va a ser dry and wet gas. Y en el caso de inflow type, que es reservorio, en vez de single branch, le vamos a decir que este es un pozo multilateral. Esto es lo único que tenemos que cambiar. Todo lo demás lo vamos a dejar como está. Al decirle done, aparecen las otras pantallas, como es usuario. Pero en la pantalla de IPR vemos que hay un solo modelo de yacimiento, que es el modelo multilateral web, o pozo multilateral. Okay. En este caso, nuestro pozo va a ser un pozo multilateral con dos brazos que van a contactar un solo yacimiento. ¿Qué requerimos para poder modelar el pozo multilateral? Bueno, como siempre requerimos los datos PVT básicos. Si tenemos PVT de laboratorio fantástico, en este caso lo tenemos, datos básicos de pozo como el sorbi de la sección vertical o inclinada, o sea, el sorbi del pozo principal, ¿sí? Por lo menos hasta lo que se llama el tie point, que es el punto o el nodo donde el pozo principal se va a amarrar a la sección de donde salen los multilaterales, ¿verdad? Entonces después necesitamos datos de equipo de superficie. Si vamos a modelar equipos de superficie, este no va a ser el caso hoy. Equipos de subsuelo, ¿sí? Los casing, los tubing, etcétera, etcétera. El gradiente geotérmico, la capacidad de calorífica, todos los datos que siempre utilizamos para los pozos normales. Para crear la IPR, si vamos a necesitar datos de multilateral como los datos del tie point, el sorbi, ¿sí? O datos de inclinación entre ese tie point y lo que vamos a llamar el joint o la junta, que es de donde sale el multilateral. En el caso de este modelo, la junta va a ser la misma para las dos ramas, es decir, nuestros dos laterales van a salir de la misma profundidad. Sin embargo, al terminar el ejercicio, yo les voy a hacer algunos, digamos, les voy a dar algunos ejemplos muy cortos, un video muy cortito, de cómo hacemos si tenemos más de una junta. Porque podemos tener más de una junta. Evidentemente, en la presentación vimos que hay multilaterales que salen de distinta profundidad. Cada multilateral de este tiene una junta distinta. Cada lateral. Vamos a necesitar también el sorbi o datos de desviación de cada multilateral, de cada lateral, y los datos de completación. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a hacer la cosa como siempre lo hemos hecho. Lo primero que tenemos que hacer es los datos PVT. Aquí en Excel, nosotros tenemos, en los datos básicos, tenemos nuestros datos PVT básicos, que son la gravedad del gas, la presión del separador, cabezal, relación condensado-gas, gravedad del condensado, relación agua-gas, salinidad y las impurezas del gas. Entonces, bueno, vamos a proceder a cargar estos datos aquí. ¿Sí? La gravedad del gas es 0,63, la presión del separador es 500 libras, gravedad del gas es 0,63, la presión del separador es 500 libras, el condensate to gas ratio es 0, como vemos aquí, es decir, este gas es muy seco, no es capaz de producir líquido, a menos que lo llevemos, por supuesto, a nitrogen. La gravedad del condensado es 50 grados API, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, y si no podemos producir líquido, ¿dónde sacaron esa gravedad API de condensado? Del laboratorio.
En el laboratorio se lleva el gas a presiones tales que se le puede sacar alguna fracción líquida y ver cuáles son las propiedades de ese líquido. No es el caso en nuestra operación de química. Entonces no vamos a producir petróleo, vamos a producir puro gas o condensado. Vamos a producir puro gas. La relación agua-to-gas ratio era de 2 barriles por millón de pies cúbicos y la salinidad del agua era de 100.000 partes por millón. La impureza, bueno, no teníamos H2S, teníamos 0.15% de CO2 y 3.6% de nitrógeno. 0.15 y 3.000. 0.15 y 3.6. Ya nosotros habíamos hecho eso, así que todo esto sí que lo vamos a hacer rápidamente. Aquí en Match Data, como tenemos datos PBT, vamos a cargarlos. Entonces yo los voy a importar. ¿Sí? Voy a importar de este archivo que tengo aquí. Aquí tengo en mi directorio tengo los datos PBT. Entonces le digo continuar. Le digo que están delimitados por tabulador. Esto lo estoy haciendo muy rápidamente porque ya sabíamos esto. Lo primero que me está pidiendo es la temperatura, que es esta columna que está aquí. La segunda columna que me está pidiendo es la presión. La tercera es el factor Z. La cuarta es la viscosidad del gas. Y la última es el factor volumétrico. Ya yo sé que las unidades están bien, ya sé que no tengo que multiplicarlo por nada. Esto es algo que ustedes siempre tienen que chequear antes de terminar de importar los datos. Aquí ya tengo los datos importados, correcto. Entonces le puedo decir done y puedo hacer regresión para mejorar mis correlaciones. ¿A qué le voy a hacer regresión? A tool. Entonces le digo match all y Proper rápidamente me calcula, o sea, me modifica con multiplicadores y sumadores, pero también lo explicamos, las correlaciones. Y de hecho, aquí en parámetros podemos ver que la correlación de Lee et al. Ha sido modificada. La correlación de Carr et al. No la modificó, pero nosotros no podemos creer en eso. No hay una correlación que de verdad, digamos, haga match perfecto con los datos. Entonces, lo que podemos hacer es revisar qué pasó aquí. Aquí está cómo modificó la correlación del factor Z y del factor volumétrico. Dan. Y hacemos un plot. Vamos a hacer un plot para ver qué pasó con la correlación de viscosidad del gas, ¿no? Entonces aquí, en variable, yo le voy a decir que me lo haga con respecto a presión y que me diga la viscosidad del gas. Le doy done, me sale esta gráfica. Aquí en color, yo le puedo decir, por ejemplo, que los match points me los ponga, como la gráfica está en azul, yo le puedo decir que me los ponga en rojo. ¿Sí? Si le digo Dan, ahora los puntos del laboratorio están en rojo y la correlación está en azul. Ahora podemos diferenciarlo mejor. Y en la escala yo lo cambiaría a un número algo así como 0.0106. Más o menos. Y este es el match que está haciendo la correlación que estamos utilizando. ¿Sí? Que en este caso es Lee et al. ¿Sí? Si le damos Finish y cerramos la gráfica y cambiamos aquí Lee et al por Carr et al, se supone que no está haciendo ninguna corrección. Si yo le doy plot a Carr et al y le digo que me cambie la escala al mismo valor que utilizamos antes, 0.01066, fíjense lo que pasa. Esta correlación no es buena, o sea, nosotros no podemos utilizar. Esta correlación es muy difícil de modificar. Entonces, dado que la correlación es difícil de modificar y de paso no estamos dando nuestros datos, decidimos que vamos a utilizar ya todo esto lo hemos, ¿okay? Lo hemos visto con otros pozos, porque ya lo hemos visto. Entonces ya tenemos el PBT y ya hicimos match entre las correlaciones y los datos de laboratorio. Lo que sigue entonces es cargar los datos de desviación, los equipos de suelo, los gradientes técnicos, etc. Aquí yo voy a importar, porque ya lo tengo,
voy a importar los datos de desviación, el solid del pozo, el solid principal. Aquí yo tengo solid vertical section. Le doy continuar, ¿sí? Le digo que está delimitado por tabuladores, le doy continuar, le voy a decir que este es ND, ¿sí? Y le voy a decir que este es TD. Le doy continuar y ya me cargo el solid. No ha calculado el desplazamiento acumulado y el ángulo porque no le hemos hecho. Si le doy done y vuelvo, ya los calcula, ¿sí? Aquí como siempre podemos hacer un plot y aquí vamos a ver que no es un pozo vertical. Aquí si vemos, utilizando el True Vertical Depth contra el ángulo, es decir, la curva amarilla, vemos que el pozo es desviado. Nuestro pozo principal es un pozo desviado. ¿Ok? Le damos done, si fuese vertical sería una sola línea vertical. Es una línea vertical. Le damos done y aquí vemos que el pozo comenzó a desviarse desde los 900 metros. 0 correspondía a 0, 900, 900, la voy a verificar hasta 900. Y aquí ya comenzó a desviarse. ¿Ok? Incluso se desvía hasta un ángulo de 66 grados. Es bastante desviado. Dan, no tenemos equipo de superficie, vamos al equipo de subsuelo. ¿Sí? En el equipo de subsuelo dijimos que tenemos, como siempre, el árbol de Navidad. ¿Sí? En el caso del equipo de subsuelo vamos a tener un tuning, vamos a tener un SSSD. ¿Qué es un SSSD? Es una Surface Safety Valve, una válvula de seguridad de subsuelo. Y vamos a tener otro tuning, correcto. Como dijimos, un tuning, una válvula de seguridad de subsuelo y otro tuning, correcto. El Christmas Tree, como siempre, está en 0. El primer tuning está a 260 pies, ¿sí? Con un diámetro interno de 6 pulgadas. La válvula de seguridad no requiere la profundidad se la da la punta del tuning que está arriba, ¿sí? Está en 260. Esta válvula de seguridad es de 4,5 pulgadas y tenemos una restricción dentro del pozo. Esto es importante para calcular la curva BLP. Esto lo tendremos que dárselo. Y de aquí, bueno, desde la válvula al fondo del pozo, digamos unos 1577 pies, eso está en Excel en la carpeta. Tenemos 6 pulgadas, ¿correcto? Con esto completamos el equipo de sistema. El gradiente geotérmico, nosotros tenemos el gradiente geotérmico, en este caso tenemos que para la superficie tenemos 40 Fahrenheit y para 1578, que sería donde está el punto que hemos denominado Side Point, ¿sí? Tenemos unas 62 grados. Estamos hablando de gas, como siempre, en este coeficiente. Salvamos y dejamos las capacidades caloríficas como siempre como están. En el sumario, aquí podemos ver, si dibujamos el downhole, podemos ver que viene el tuning, aquí está la válvula, ¿sí? Reduciendo el espacio disponible para producción, y después continúa el tubing hasta el fondo del pozo, hasta la sección vertical. Nosotros no hemos hecho nada nuevo, lo único nuevo que hicimos fue poner una válvula de seguridad. Todo. Dan aquí y ya tenemos todo esto listo. Entonces ahora es el turno de comenzar a crear nuestro pozo multilateral. ¿Cómo vamos a crear el pozo multilateral? Tenemos que irnos a la sección de IPR. ¿Sí? En la sección de IPR le damos doble clic y nos va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla nos va a permitir dibujar nuestro pozo multilateral. Aquí tenemos esta serie de iconos que están aquí. Este primer icono es el icono de Type Point. Aquí, con este icono vamos a poder crear el Type Point. Este icono que está aquí, el segundo, que parece una Y invertida, es el icono de Junction, que es el nodo de donde salen los multilaterales. Este es la junta de cada uno. Entonces, de este hay uno solo, de este puede haber más de uno. Este icono que está aquí es el icono de Completion o completación. Este icono es el icono, o sea, esto lo que significa es, cada vez que yo haga clic y arrastre esto para el cuadro, cada uno va a ser un brazo, uno de los laterales.
pues este icono va a quedar lateral. Y este es el icono de reservoir, es decir, este es el icono del yacimiento. Podemos tener uno o más. Aquí tenemos este icono que está aquí, es el icono de add link o añadir, o sea, como vincular. Con esto vamos a vincular el type point con el junction con el, en este caso, con los dos laterales, porque los dos laterales salen de la misma profundidad. Pero después, como dijimos, bueno, vamos a hacer un videito más corto donde se vea un pozo que tenga otra configuración distinta. Y después lo vamos a conectar al yacimiento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí tenemos dos ventanas. Esta que se llama navegador, que me permite ver las cosas, digamos, más del punto de vista macro. Y aquí tenemos la ventana de network. Lo primero que voy a hacer es hacer clic en el icono de Add Type Point. Y voy a hacer clic en cualquier punto de la pantalla esta que está aquí. Y a esto yo le puedo poner cualquier nombre. El nombre más lógico que le podemos poner es Type Point. Aquí es donde vamos a amarrar nuestro pozo que acabamos de perforar, nuestro pozo inclinado, con el multilateral. Correcto. Después del type point viene el junction. ¿Cuántos junction? Depende de la profundidad de la que sale cada lateral. Como aquí salen los dos de la misma profundidad, vamos a tener uno solo. Esto lo podemos llamar junta, junction, join, como ustedes quieran. De la junta. Después va a salir de ellos, de cada lado va a salir, de esta junta, de esta misma junta, van a salir las dos multilaterales. Entonces, aquí yo le voy a decir que este es el lateral 1. ¿Sí? Y como tengo el icono seleccionado todavía, si hago clic aquí, este es el lateral. ¿Qué le estoy diciendo? Un poco multilateral 1. Y por último voy a seleccionar el icono de yacimiento. ¿Cuántos yacimientos? En este caso vamos a producir de un solo yacimiento. Que será el yacimiento. Yacimiento. Entonces, aquí ya tenemos casi la configuración de nuestro pozo. ¿Qué nos falta? Nos falta conectar todo esto. ¿Con qué lo conectamos? Con el admin. Hago clic en el admin y me pongo el type point. Hago clic en el type point y me voy hasta la junta. Cuando suelte, va a aparecer algo que se llama T1. ¿Sí? ¿Qué es ese T1? T1 es el casing que va del type point a la junta. Entonces, si tengo más de una junta, voy a tener T2, T3, T4, etc. La completación que va del type point, es decir, de donde yo amarro el pozo que ya creamos, normalmente como creamos todos los pozos, cómo conecto ese pozo de ese punto hasta la junta. ¿Ok? Entonces ahora, de la junta salen los dos laterales, que yo puedo conectar haciendo clic en la junta, con todavía el icono de Add Link seleccionado. Me conecto con el primer lateral y después me conecto con el segundo lateral. Y ahora, cada lateral yo lo tengo que conectar al yacimiento de la misma manera. ¿Cómo sé yo que están conectados? Bueno, del type point a la junta tiene que aparecer T1. Si no aparece T1, no están conectados. De la junta a cada lateral tiene que aparecer una línea gruesa con una flecha. Eso indica que está conectado. Y del lateral al yacimiento tiene que aparecer una línea como esta, que es una línea que no es continua. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿sí? Pues ya tenemos terminada nuestra, como podemos ver aquí en el Navigation se ve más todo como si estuviera en 2D. Entonces ya tenemos estos datos, o sea, digamos, ya tenemos nuestra configuración completa, pero ahora tenemos que introducir los datos. El primer dato que vamos a introducir es el del type point. Todas estas profundidades y todos estos datos tenemos que tenerlo disponible antes de comenzar a programar. A crear este modelo, a modelar este pozo multilateral. En el caso del type point, el type point está a una profundidad MD de 1577 pies, que en TBD sería 1398.4. ¿De dónde salieron estos datos? Estos datos no los dio el geólogo. Como ustedes pueden ver aquí, por cierto,
aquí tenemos varios, o sea, tenemos toda nuestra configuración y todas tienen una cruz roja, una X roja al lado. Eso significa que no hemos introducido los datos de esto. Lo único que se nos pide para el typepoint es a qué profundidad. Es esto. Terminamos de introducir la profundidad, le damos done. Como vemos, nuestro solver terminaba después del typepoint, un pie después, terminaba en 1578, el del pozo normal, el que pusimos al principio. Quiere decir que siempre el typepoint tiene que caer dentro del solver del pozo que perforamos previamente. Presionamos done y ya tenemos en el typepoint. Si yo me pongo al lado del typepoint, una vez que hemos introducido los datos del typepoint, si nosotros ponemos el ratón, el cursor del ratón encima del typepoint, vemos que dice typepoint, data, value. Quiere decir que los datos que le introdujimos son válidos y ya está listo. Inmediatamente sigue T1, entonces hacemos clic en T1, que es type curly, data invalid porque no hemos introducido los datos. Doble clic. Aquí nos aparece una serie de correlaciones de flujo horizontal, de flujo vertical, el modelo del choque, el tipo de flujo. Esto lo podemos dejar por defecto así por ahora, ¿no? Entonces tenemos aquí dos botones, Select Model e Input Data. En Input Data tenemos dos tabs, uno que se llama Deviation o Desviación y otro que se llama Equipment o Equip. En Deviation ya tenemos el primer punto, que es el punto del typepoint. Esta es la profundidad del typepoint. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que decirle, okay, de dónde a dónde va este case. Bueno, esto va, ya aparece la profundidad del typepoint. El segundo punto, que sería el punto del join, vamos a ponerlo en 1650 según el solver que tenemos, ¿sí? Eso sería, si es 1650, eso sería un TB de 1424.3. Y aquí tenemos que decirle el azimut, por eso que tenemos que sentarnos con el geólogo, para que el geólogo no diga que azimut tiene en este caso 230 El norte es 0, y mientras más nos vamos moviendo hacia la derecha, es decir, hacia el este es 90 grados, el sur es 180, el oeste es 270, y cuando llegamos a 360, bueno, aquí validamos, y estos datos en esta pantalla son válidos. Vamos a equipo, y en Start tenemos la profundidad a la que comienza todo esto, y qué cosa le vamos a poner entre el typepoint y el join. Le vamos a poner el casing, ¿sí? Tiene un MD de 1650, como vimos, y el diámetro interno va a ser de 7 puntos. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos esto, validamos y nos dice que está listo. Se nos pone en verde este botón, lo que quiere decir que ya tenemos todo listo, le damos down. Una vez que le damos down, cuando nos ponemos aquí, nos dice que los datos son válidos. Esa es la manera en que nosotros sabemos que es lo que vamos a ingresar. Llegamos a la junta. Dice que es válida de una vez. ¿Por qué? Porque la junta lo que requería era la profundidad y ya se lo habíamos con el tema. Esa aquí no tenemos que hacer. De aquí nos vamos a pasar al lateral 1. ¿Sí? Le doy doble clic al lateral 1. ¿Sí? Me aparecen una serie de correlaciones de nuevo y aquí me está pidiendo el radio del pozo y el factor de 10. El radio del pozo, vamos a utilizar el estándar que siempre hemos utilizado, 0354 pi. Aquí de nuevo se puede cambiar las unidades, cualquier unidad que se quiera. Y el factor de 10, vamos a utilizar el que siempre hemos utilizado, que es 31. Validamos y se nos pone en verde el botón de selección. Vamos a Input Data y en Input Data ahora tenemos tres tabs: Deviation o desviación, Equipment o equipo, y Perforation Detail o detalles de la perforación. En Deviation vamos a poner el solving de este brazo, el solving de este lateral. En Equipment vamos a decir qué equipos tiene este lateral. Y en Perforation Detail vamos a decir qué secciones del lateral están abiertas al flujo. Entonces, comenzamos con Deviation. Nosotros tenemos en el Excel, tenemos el solving de multilaterales, que es este que está aquí. Este es el lateral 1.
Este es nuestro service. En este caso, como esta sección del software es mucho más nueva que la de PDT, aquí sí le podemos decir control C, devolvernos de nuevo el prospect, colocarnos en esta celda y decirle control V de base o control V. Y nos aparece, y nos aparece el software. Aquí sí podemos copiar y pegar como cualquier programa de Windows. Correcto, validamos. Todos los datos de esta pantalla son datos. Fíjense que aquí los ángulos arrancan desde 69 hasta 89. Este brazo es horizontal. En equipo, bueno, en equipo para este lateral, ¿qué le vamos a poner? Bueno, le vamos a poner un tubing. Vamos a colocar un tubing que va a llegar hasta 1900. ¿Sí? Este 1900 tiene que estar dentro del solid del lateral, dentro del solid que acabamos de añadir. ¿Sí? El diámetro de este es 3,5. Todo esto está dentro del solid que ya que nos dieron los biólogos. Fíjense que este llega hasta 1940, pero nosotros estamos parando el casing, el tubing, perdón, en 1900. Y ya vamos a ver por qué. Y por último vienen las perforaciones. Entonces, en las perforaciones, en este caso yo arranco en 1650 MD, correcto. Como ya tiene el sobre cargado, me va a calcular el TBD, ¿sí? Y le voy a decir que termina en 1900. Es decir, que todo lo que tiene tubing está abierto a flujo, correcto. Aquí le voy a decir que el skin, en esta columna, le voy a decir que el skin en esta completación es 0, no hay daño. Y le voy a decir que el factor de flujo no Darcy es un valor muy pequeñito, 2.8 por 10 a la menos 10, que es el número que más o menos se utiliza en estos tipos de yacimientos que son bastante complejos. Para los que no lo sepan, el flujo el no Darcy flow, el flujo de no Darcy, es un flujo que se desvía de la ley de Darcy, que asume el flujo de la misma. Este es un modo cool de llamar al flujo turbulento. No Darcy flow, es flujo turbulento. Terminado esto, seleccionamos Done y ya tenemos nuestro multilateral. El primer lateral es válido. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo en el segundo lateral. De nuevo, nuestro radio de pozo va a ser el mismo, 0.354 10, y el factor de 10 va a ser el mismo, 31.6. Aquí arrancamos de nuevo 1650, que es donde está la junta. Este solving lo vamos a cargar también de Excel, ¿correcto? Vamos a nuestro Excel, buscamos el solving de multilateral, nos vamos al lateral 2 y seleccionamos todo el solving. Copiamos, nos devolvemos a Procter y pegamos el control. Como se ve, este brazo es mucho más complejo. ¿Qué equipos tiene este brazo? Igual, este brazo tiene equipo. Misma cosa que el otro. Tiene equipo. En este caso, el MD del tubing va a ser 2483 y el diámetro va a ser un poco más grande, va a ser de 4 puntos. ¿Okay? Y en la perforación, bueno, le vamos a decir, conchale, todo está perforado, todo está abierto. Entonces vamos a arrancar desde 1650, que es donde estaba la junta, correcto. Tenemos que calcular, de nuevo, nos calcula el CD porque tiene el sordi, hasta, vamos a terminar en 2483 pies, que es donde termina el sordi que acabamos de introducir. En 2483 que termina. Todo está abierto aquí. El skin de nuevo va a ser 0 y vamos a utilizar el mismo factor de Darcy de flujo de non-Darcy flow 2.8 por 10 a la menos. Validamos, todos en verde, todo es ok, dan y ya tenemos nuestro multilateral, ya lo creamos en Pro. ¿Okay?
Entonces, ¿ahora qué viene? Bueno, vamos a visualizar. Aquí le digo Visualize y le digo All. Y él me va a mostrar, fíjense, aquí tengo la vista frontal. Esto que está aquí, este que está aquí, este punto que está aquí, el rojo, ¿sí? El side point, el verde es la junta. Este es el casing que pusimos entre los dos. Aquí está el primer brazo, que como vimos era cortico y no estaba completado todo. Si ven aquí se ve un pedacito rosado. En la otra vista se ve mejor. Y este es el otro brazo, el multilateral, que es bastante largo, bastante. ¿Okay? Si lo vemos desde la vista lateral, de nuevo, side point, punta, el brazo largo, el brazo corto y la sección que no está completada. Esta sección no está abierta al flujo, esta que está aquí rosada. Y también podemos verlo desde arriba. ¿Cómo sería verlo desde arriba? Sería, aquí están los 230 de azimut, aquí está este brazo y el brazo largo, que es muchísimo más complejo. Okay. Entonces ahora vamos a introducir los datos del yacimiento, que es lo que falta. Doble clic al yacimiento, ¿correcto? Una vez que le damos a doble clic al yacimiento, vemos que tenemos dos modelos distintos. Modelo de yacimiento, aquí Reservoir Model tenemos dos, Petroleum Expert y el Hydraulically Fractured Well, o pozo hidráulicamente fracturado. ¿Qué pasa? Si nosotros perforamos el multilateral y lo fracturamos, tenemos que utilizar el modelo de abajo. Si utilizamos el modelo de abajo, ¿qué va a pasar? Que en el input data nos va a pedir el fracture half lane, la conductividad adimensional de la fractura, y nos va a pedir datos de la fractura, el dato de la fractura, etcétera, etcétera. Ese no va a ser el caso, nosotros no fracturamos esto, vamos a utilizar petróleo. ¿Sí? Aquí, en los datos básicos, si recuerdan, teníamos los datos básicos del pozo, teníamos los datos del yacimiento. Entonces, vamos a introducir estos datos de yacimiento en aquella pantalla. La presión de yacimiento es de 555 libras y la temperatura del yacimiento es de 65 Fahrenheit. La gravedad del condensado, dijimos que eran, en este caso 45, la gravedad del gas es 0,63, la salinidad del agua es 10.000, el gas water ratio es 2 y el condensate gas ratio es 0. ¿Okay? Nos vamos ahora al input data donde nos va a pedir la permeabilidad, etcétera, etcétera. La permeabilidad es 244 milidardos. Tenemos 50 pies de espesor con un área de drenaje de 500 acres. El tope del yacimiento se lo pedimos al geólogo y nos dice que es 1400, lo tenemos allá en los datos. En TBD, por supuesto que en TBD. La permeabilidad vertical, como siempre decimos que la relación KDKH es más o menos 0.1, este 244, vamos a decir que es 25. La porosidad del yacimiento es 0.28 y la saturación de agua con nata, que la sacamos del factor de permeabilidad relativa, es 0.25. Tenemos esto, validamos, todo listo, done. Ya tenemos todo cargado, ya podemos comenzar a hacer cambios. Fíjense, ahora vamos a visualizar de nuevo para que se vea. Si yo le digo visualizar, ahora fíjense que aparecen unos cuadros azules. ¿Sí? Estos cuadros azules, ¿de dónde va el yacimiento? Este es el tope del yacimiento y como mide 50 pies, hasta la base del yacimiento. Fíjense que nosotros lo completamos hasta la base del yacimiento. Esta sección del pozo se salió del yacimiento, por eso no lo completamos. Esa es la razón por la que esta zona no está abierta al flujo. De repente el agua de abajo, la arena de abajo está llena de agua y nosotros no queremos producir agua. ¿Correcto? Entonces por eso no completamos el pozo en esa zona, lo dejamos cerrado al flujo. Fíjense, aquí se ve mejor. Aquí viene nuestro pozo, llega a la base del yacimiento y desde la base del yacimiento en adelante no lo completamos. No es el caso del otro brazo, que sí está dentro del pozo. La herramienta la navegamos dentro del yacimiento. Dentro del yacimiento, por lo tanto, no tenemos por qué, digamos, esta sí puede estar totalmente de flujo, pero este brazo, como la navegación con la perforación direccional se salió del yacimiento, no lo completamos. Tenemos aquí y ahora vamos a calcular.
Vamos a hacer el cálculo de la IPR. Acuérdense que aquí lo que estamos calculando es la IPR. Lo que pasa es que es digamos, es hasta divertido hacer eso de los procesos multilaterales que se nos olvida que estamos calculando el IPR. En Analyze yo le voy a decir cálculo. Y él me va a decir, en esta ventana que aparece, me va a decir Calculation Option Point of Core. Si yo le digo point, one point, yo tengo que decirle aquí la presión y él me va a calcular la tasa haciendo iteración. Como yo quiero la curva completa, yo le voy a decir core. Ya no me está pidiendo ningún punto. Le voy a decir que la mínima presión es 10 y la máxima la presión es 10. Y le voy a decir que me calcule 20 puntos para mi curva IPR. ¿Ok? Entonces le voy a decir cálcule, y él comienza a iterar para cada punto. Él va a calcular 20 puntos de la curva IPR y con esos 20 puntos va a obtener la curva IPR. Como se imaginarán, esto es bastante complejo. Estos cálculos que está haciendo el software en este momento son bastante complejos. Vamos por el punto 14. Y casi listo. Listo. Esta es nuestra curva IPR para un pozo multilateral. Esta curva no está referenciada, digamos, esta curva se referencia es a la profundidad del tight point. Esta curva no está referenciada ni al fondo del pozo ni a superficie. En el tight point, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con esto. Pues es el nodo donde estamos llevando todas las presiones, al tight point. ¿Okay? Que vendría a ser más o menos el fondo del pozo que introdujimos, como normalmente introducimos todo lo demás. Entonces, fíjense que esta curva IPR, si un momentito para que sea mejor, esta curva IPR tiene un comportamiento un poco extraño. Ella al final se devuelve. ¿Sí? Lo que ocurre aquí es que las bajas presiones en el tight point, acuérdense que la curva está referenciada al tight point, y aquí ya estamos a presiones muy bajas. Fíjense que estamos ya en el orden por aquí de las 50 libras hasta las 10 libras. Son presiones muy bajas, donde se supone que por las bajas presiones que tenemos vamos a tener producción, bastante producción. Vamos a estar cerca del lado de eso, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que como las presiones en el tight point son bajas, el gas se puede expandir dentro de los laterales. Y cuando el gas se expande en los laterales, crea una alta velocidad. O sea, el gas adquiere una velocidad muy alta. Y eso produce mayores caídas de presión en los laterales. Al caerse la presión, al haber esas caídas de presión tan altas en los laterales, se reduce la producción. Y eso hace que la curva IPR se devuelva. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto rara vez va a afectar el desempeño de nuestro pozo. ¿Por qué? Porque el punto de corte entre la IPR y la BLP raramente va a estar cerca de la otra. Nosotros casi nunca producimos los pozos cerca de la oeste. Es muy difícil producir los pozos cerca de la oeste. Que no nos importa que esta curva se devuelva, que no nos asuste que esta curva se devuelva, porque nuestro pozo no va a producir nunca por esa presión tan baja. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos la curva IPR, presionamos down, presionamos finish, presionamos down, y ahora aquí tenemos nuestra curva IPR. ¿Okay? Listo. Vamos a ver cuánto produce este pozo. Dijimos que la presión del cabezal era de 200 libras. Yo me vengo a System Tree Variable. En System Tree Variable, yo le digo que la presión del nodo superior, es donde está el cabezal, porque no modelamos ningún equipo de superficie, es de 200 libras. Le digo continuar. Aquí no voy a hacer ninguna, no vamos a hacer ninguna sensibilidad por ahora. Le voy a continuar de nuevo. Y aquí le digo calcular. Realiza el cálculo y nos dice que este pozo es capaz de producir 55.55 millones de pies cúbicos de gas por día, que es una tasa alta para nuestro pozo. ¿Sí? Si vemos el plot, veremos que nuestra curva BLP está interceptando a la curva IPR en aproximadamente, como dice, 55 millones de pies cúbicos por día. Y como vemos, aquí la curva IPR no se devuelve porque el software, en este caso yo le estoy diciendo, en una de las opciones le estoy diciendo que no permita
que no utilice las secciones de la curva IPR o BLP que se devuelve. Eso, por defecto, eso se puede desactivar, sin embargo, no es recomendable. Pero se puede desactivar. Le decimos finish aquí, y aquí en la solución tenemos, bueno, aquí ya ustedes deberían saber qué significa esta tecla. Aquí hay un dato, aquí hay un punto que está, la velocidad está siendo menor que el criterio de. Y ustedes saben qué significa eso. El que no sabe para qué significa eso, tiene que devolverse al video del pozo vertical productor. ¿Okay? Aquí tenemos otro botón que es el botón de Solution Detail, detalles de la solución. Si le damos clic, él nos va a mostrar una serie de datos del outflow, del inflow y la solución, ¿no? Que ya lo conocemos. Pero lo interesante aquí es este botón, Inflow Layer Detail. Cuando le damos clic, aquí vemos que tenemos un branch summary o sumario de lateral. El lateral 1 está contribuyendo con 12.6 millones de pies cúbicos por día. Y el lateral 2 está contribuyendo con casi 43 millones de pies cúbicos de gas por día. ¿Sí? En la medida en que vaya cambiando digamos, en la medida en que hagamos variar alguna variable, esto iría cambiando, o sea, la producción va a ir declinando, pero la tasa inicial, el lateral 1 es 12.6 millones y el lateral 2 es 45 millones. ¿Sí? Fíjense que el spin total del sistema es negativo. ¿Y por qué es negativo? Bueno, porque la configuración del pozo multilateral, ¿sí?, nos ayuda a reducir el spin, es decir, este es el caso en que el pozo está estimulado artificialmente, pero el pozo se comporta como que tiene que estimular, ¿correcto? Y aquí, bueno, aquí podemos hacer algunas gráficas. Esta gráfica, aquí tenemos, por ejemplo, contra la presión, contra la profundidad medida para el brazo 1 y para el brazo 2. Así se pueden ver algunas otras variables. Ustedes pueden, en cualquier caso, ustedes pueden jugar esta. Lo interesante aquí entonces es que cada brazo contribuye con una cantidad de hidrocarburos y nosotros podemos saber con cuánto está contribuyendo cada uno de los. ¿Okay? Bueno, de nuevo, existen reglas de la mano derecha, hay gente que opina que un multilateral equivale a 2 horizontales, o que equivale a 24 pozos verticales, nada de eso es cierto. Por favor, como dijimos en el video anterior, las reglas de la mano derecha no son beneficiosas, nosotros siempre tenemos que hacer análisis. Lo digo porque mucha gente, como no sabe modelar un pozo multilateral en Process, lo que hace es que en el modelo pone 2 pozos horizontales. Y por supuesto, 2 pozos horizontales no van a producir lo mismo que producir multilateral. Entonces, bueno, en vez de poner los 2 brazos en multilateral, me lo pongo un horizontal en una dirección, una horizontal en otra, utilizando el Torbi del multilateral. Y después lo que produzca cada pozo lo suman en superficie y dicen que esa va a ser la producción de multilateral, o que esta es la producción de multilateral. Y eso no es cierto. Tenemos que modelar nuestro pozo multilateral. No estamos hablando de 2 pozos horizontales, estamos hablando de un multilateral. Entonces, 2 pozos horizontales no van a producir lo mismo que produce este multilateral. Entonces, bueno, me disculpo a lo largo del video de hoy. Lo que pasa es que esta es una materia un poco compleja. En lo sucesivo vamos a tratar de cortar la carga de datos. Ya ustedes saben cómo cargar los datos, ¿sí? Vamos a tratar de cortar la carga de PPT y la carga de datos de tipo, y nos vamos a referir más a lo que nos interesa. ¿Correcto? Espero que el video les sea de utilidad, que les haya gustado y que, por supuesto, les sirva para el momento en que les toque digamos, modelar pozos multilaterales. De nuevo, cualquier duda o consulta, por favor háganla en los comentarios del video, o me pueden enviar un email. Al final de este video aparece mi email y mi número de teléfono. Siéntanse en la libertad de contactarme si así lo desean.
En el próximo video vamos a discutir acerca de cómo modelar un fotoinyector de agua. Ya no vamos a producir, ahora vamos a inyectar. En el próximo video vamos a modelar fotoinyectores de agua. Primero, muchas gracias por su atención y espero que les haya servido. Hasta luego.